Adelante, hermana Beatriz. Ya. Oremos. Amado Señor, aquí estamos, Señor. Una parte de tu rebaño, Señor, unida en tu amor, dándote gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por los que estamos ausentes en Zoom, por los que están presentes, por los que van a llegar, Señor, por los que no han podido, Señor, llegar ni conectarse, Señor. Tú los conoces y tú sabes que todos deseamos en este momento participar, Señor. Agradecidos de tu bondad, agradecidos todos, Señor, por este tiempo tan maravilloso, Señor. Agradecidos con nuestro pastor Domingo Arias, que se prepara, que estudia, Señor, que tiene ese corazón grande de que aprendamos tu palabra, de que podamos analizar en verdad tu palabra, Señor, y asimismo podamos ser luz para las personas que nos rodean, Señor. Agradecidos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por el perdón de nuestras ofensas, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por ese ser maravilloso, tu Hijo Jesucristo, Señor, que murió por nosotros y murió sin una queja, Señor, dándonos la libertad, limpiándonos de todo pecado, Señor. Queremos que este instante, Señor, tú nos llenes con tu Santo Espíritu, Señor, que podamos entender, que podamos gozarnos y podamos aplicar todo lo que vamos a aprender en este momento. Y te damos la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Pues mis hermanos, continuando con esta serie de estudios bíblicos sobre el libro de los Hechos, hoy vamos a estudiar con el título Se inicia la gran obra en la ciudad de Corinto. Es el título, Se inicia la gran obra en la ciudad de Corinto. Y vamos a estar estudiando Hechos 18 desde el 1 hasta el verso 6. Así que estos 6 versículos vamos a sacarle una enseñanza maravillosa en esta noche. Recordemos que Pablo estaba en Atenas y él en Atenas estaba de paso mientras estaba esperando la llegada de Silas y de Timoteo, que eran sus compañeros, los cuales, por cierto, nunca llegaron a esta ciudad de Atenas. Así que, aunque la intención de Pablo fue esperarlos allí, él estuvo en aquel lugar, sabemos lo que pasó en aquella ciudad, pero nunca llegaron sus compañeros a aquel lugar. Ahora Pablo, después de salir de Atenas, fue a la ciudad de Corinto. Si ustedes notan, todas estas ciudades son ciudades griegas, son ciudades del mundo griego. Y quiero que alguien se lea para que comencemos a ver esto que acabo de decir, el verso 1 del capítulo 18. ¿Alguien de Zoom quiere leer? Yo. Ok. Sí. La hermana Cecilia Valero. Ok. Amén. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Hermanos, al mencionar algunos lugares de la Biblia, como son lugares que están muy lejos unos y otros son a veces lugares históricos, es importante que nosotros tengamos por lo menos una idea acerca de este lugar. Y estamos viendo aquí que dice que Pablo salió de Atenas, que es en la actualidad la capital de Grecia, y se fue a Corinto. La ciudad de Corinto todavía existe allá en Grecia, es una ciudad milenaria. Ahora,
Corinto estaba de camino entre Atenas y Esparta. Recuerden que hace como 3 semanas atrás estuvimos hablando acerca de Esparta, Atenas. Los espartanos eran dedicados a la disciplina militar, mientras que los atenienses eran más dedicados a la ciencia, a la filosofía y a la religión. Así que Corinto en aquella época era una ciudad muy poblada. Tenía una población de aproximadamente 250,000 personas. Y había un caso muy peculiar, y es que según estuve consultando algunas fuentes históricas, para ese tiempo la ciudad de Corinto tenía unos 250,000 habitantes libres y varios cientos de miles de esclavos. Es decir, había más esclavos en Corinto que personas libres. Esto es algo que en aquella época pasaba mucho. En la ciudad de Corinto estuvo el templo de la diosa Afrodita, que para los griegos era la diosa del amor y la fertilidad. Y en esa ciudad se practicaba la prostitución idolátrica. Incluso Corinto tenía fama de turismo sexual en aquella época. La gente del mundo que conocían de aquella ciudad, especialmente pues los hombres, desde luego, les gustaba visitar aquella ciudad porque había allí práctica de prostitución idolátrica. ¿A qué se refiere esto? Habían sacerdotisas en el templo de Afrodita que su misión no era otra cosa que ofrecer servicios sexuales de prostitución, pero en honor a la diosa Afrodita. Así que todo aquello nos dice a nosotros el ambiente que había en la ciudad de Corinto, y cómo luego leyendo las 2 epístolas que el apóstol Pablo escribe, ¿por qué vemos que hay tantos problemas morales en aquella ciudad y en aquella iglesia? La ciudad era un gran centro comercial también, con un importante puerto. Así que aquella era una ciudad populosa, era una ciudad económicamente rica, una ciudad donde había esa degeneración moral en extremo. Pero en aquel lugar Dios llevó al apóstol Pablo. La Biblia dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y muchas veces lo que para nosotros representa un problema, para Dios solo es una solución. Solo es una manera de Él glorificarse. Así que, hermanos, conociendo estos detalles acerca de Corinto, sabemos que allí se hallaba Pablo, esperando que llegaran sus compañeros de misión, Silas y Timoteo. Así que él está allí, y mientras Pablo está esperando, pues no menciona aquí la palabra de Dios la llegada de Silas y de Timoteo, pero sí vamos a ver a quienes el apóstol Pablo se encuentra en aquel lugar. Y yo quiero que alguien se lea el verso 2, capítulo 18, versículo 2. La hermanita Anabel. ¿Puede abrir su micrófono, hermano? Muchas gracias, hermanita. Versículo de capítulo 18, versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto,
recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Gracias. Así que, hermanos, allí se hallaba el apóstol Pablo, esperando, repito esto otra vez, a Silas y a Timoteo, cuando se encontró con una pareja judía, una pareja que habían salido de la ciudad de Roma. Hermanos, aquella pareja se llamaba, el esposo se llamaba Áquila y la esposa Priscila. Y la verdad que Dios tiene diferentes maneras para glorificarse en nosotros, porque la razón por la cual Priscila, porque así aparece, este es un caso no común en la Biblia, donde primero aparece mencionada Priscila, y lo vamos a ver más adelante, y así va a aparecer en otras partes de la Biblia. Priscila y Áquila salieron de Roma por una razón. Lo pudimos ver acá en este verso 2, ¿verdad? Porque el emperador Claudio mandó a que los judíos salieran de Roma por decreto, prohibido los judíos vivir en Roma, entonces tuvieron que salir de allá y ellos, que eran cristianos, pero eran judíos, tuvieron que salir de aquella ciudad. Sin embargo, lo que jamás ellos podían imaginar es que el plan y el propósito de Dios, porque esta gente eran creyentes en el Señor, no eran menos fieles que otros creyentes mencionados en la palabra, pero jamás se imaginaron que los nombres de ellos iban a aparecer en la palabra de Dios, como nosotros lo vemos acá. Así que Priscila y Áquila iban a ser de mucho apoyo en la obra de Dios. Y esto fue algo tan interesante que más adelante una iglesia iba a funcionar en su casa. Así que habría una congregación que funcionaría en la casa de ellos. No allá en Corinto, no allá en Corinto, sino en el Asia Menor, a donde ellos se fueron a vivir. Vamos a ver que, y esto lo vamos a ver más adelante, que Priscila y Áquila, luego cuando Pablo sale de la ciudad de Corinto, se van a vivir al Asia Menor. Y vamos a ver, yo quiero que busque alguien, 1 Corintios, para que veamos, capítulo 16, verso 19, para que veamos, esto es más adelante. El apóstol Pablo, ya al escribir esta carta a los Corintios, entonces los menciona a ellos. 1 Corintios, capítulo 16, verso 19. Amén. Las iglesias de Asia os saludan, Áquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ven, hermanos, había una iglesia que funcionaba ¿dónde? En la casa de ellos. Así que el hogar que ellos tuvieron allí en el Asia Menor, las iglesias de Asia, cuando está hablando de Asia es Turquía, porque antes ese continente no se llamaba Asia, sino que esa parte de Turquía es la parte que se conocía como el Asia Menor. Y luego todo el continente se le puso ese nombre, el continente asiático. Pero sí vemos aquí este dato interesante, hermanos, cómo esta gente que Pablo conoció allí, que salieron de Roma y a causa de un decreto, repito, del emperador Claudio, y este dato histórico
de la expulsión de los judíos de Roma en tiempos del emperador Claudio nos lleva probablemente al año 50 después de Cristo. Esto es interesante, uno poder ubicar las cosas en el tiempo, porque estamos viendo acá de que probablemente año 50 podía ser el 51, pero no sería un margen de error demasiado elevado. Entonces, según, y ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, vemos lo que dice aquí la Biblia. Ellos salieron a causa de un decreto que dio Claudio. En la historia se puede buscar ese decreto cuando ese emperador romano dio el decreto, y ya por ahí nosotros podemos compaginar lo que dice la Biblia con la historia y más o menos tener una fecha de aquel acontecimiento. Así que la llegada de Pablo a Corinto fue por allá, por los años 50 después de Cristo. Cristo ascendió a los cielos en el año 34. Así que ya hacía 16 años que el Señor había ascendido a los cielos cuando se dio esta situación. Y este emperador romano, como la gran mayoría de ellos, no amaba a los cristianos. Era un emperador totalmente contrario a los cristianos. Incluso un descendiente de esta dinastía, Claudio fundó, y así se llamaba, la dinastía Claudia. Cuando él murió, gobernó un emperador romano llamado Calígula, que quizás se ha oído mencionar, y luego llegó otro cuyo nombre hoy solo, y yo creo que es un deshonor a un perro ponerle Nerón, ¿verdad? A algunos perros que le ponen Nerón. Pero el emperador Nerón era descendiente de esa dinastía, fue el último de esa dinastía, la dinastía Claudia. Pero, mis hermanos, este emperador lanza este decreto, y lo que nosotros vemos acá fue un perjuicio para los judíos y especialmente para esta pareja, porque ellos viviendo allá en Roma tenían su medio de vida allí, tenían sus trabajos, probablemente tenían su casa, en fin, todo aquello tuvieron que abandonarlo. Sin embargo, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Qué bueno es cuando una persona entiende que está en el plan de Dios, que está en el propósito de Dios. Mire, cuando un cristiano aprende esto, se da cuenta de que no hay nada sin sentido. Todo va a tener sentido cuando aprendemos esto. Mientras no aprendemos esto, el cristiano puede vivir una vida desesperada, aún teniendo un Dios tan grande y poderoso, puede caer en un estado de ansiedad y un estado de desesperación. Ahora, ¿con quiénes se encuentra Pablo allí en Corinto? Con Priscila y con Áquila. Circunstancialmente, ellos pudieron irse a otra ciudad del mundo, pero fueron a Corinto, y Pablo llegó a Corinto también. Hermanos, en los caminos del Señor no hay coincidencia. Lo que está es el plan de Dios, el propósito de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas. Te quiero recomendar algo que a mí me ha dado muchos resultados. Cuando me pasan cosas que no son agradables, lo primero que pienso es que Dios lo sabía antes que llegara el problema. Y si mi Dios lo sabe, Él tiene que tener una solución, porque Él no me puede dejar a mí en el aire, como decimos los dominicanos. No me puede dejar a mí colgado de la nada. Si yo tengo una aflicción hoy, lo sabía Dios antes, porque si Dios no lo sabe antes, yo dejo de creer en Dios. Porque no es omnisciente. Si mi Dios sabe antes de que me pase una cosa que me va a pasar, entonces Él tiene una alternativa, y yo tengo que confiar que Dios siempre tendrá una salida, y que sus propósitos, como dice Isaías 55, nos dice que sus pensamientos son más que nuestros pensamientos, así como los cielos son más altos que la tierra. Hermanos,
allá en Corinto Dios estaría haciendo una obra extraordinaria, una obra maravillosa. Y si Claudio no los expulsa de Roma, hoy no estaríamos leyendo el nombre de Priscila y Áquila en la Biblia, ¿eh? No habrían sido personajes de la Biblia, que creo que es uno de los más altos honores que una persona en aquel tiempo pudo tener. Así que esta gente iban a ser de mucho apoyo para el apóstol Pablo, de mucho apoyo para la obra de Dios. Ahora, vamos a ver algo aquí que no va a ser muy común en el ministerio de Pablo y que no lo hemos visto hasta ahora en la historia que estamos desarrollando. Y es lo que dice el verso 3. Así que vayamos a Hechos, capítulo 18, verso 3, y vamos a ver lo que nos dice. ¿Quién quiere leer? Estoy aquí. Adelante, hermana. Hechos 18:3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que, hermanos, al llegar a Corinto, Pablo hizo algo que no había hecho en otras ciudades y fue que realizó trabajos seculares. Y yo no sé cómo, qué le parece a ustedes en cuanto a esto. Y porque cualquiera diría, pero entonces Pablo estaba interesado en generar algunos ingresos. ¿Cómo ven esto? Era una persona que estaba dedicada al servicio de Dios, pero a la vez podía hacer algún trabajo para cobrar. Bueno, el obrero tiene derecho a su salario y también él tiene que comer y vivir. Hay que Hay que trabajar. Dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Así que está claro, ¿verdad? Esto. Pero, ¿cuál es la diferencia que nosotros estamos viendo acá? La diferencia que estamos viendo que en otras ciudades Pablo no hizo un trabajo secular. ¿Ven? Sin embargo, acá en Corinto sí. Y cuando leemos las dos epístolas, podemos hallar ahí una serie de detalles muy interesantes acerca de esto. El por qué Pablo pues fue guiado por el Espíritu Santo para hacer esto en Corinto, porque en otra parte, en otros lugares tampoco sucedió. Pablo estuvo dedicado totalmente al trabajo espiritual, al trabajo de la obra de Dios. Ahora, aquí descubrimos algo en Pablo que era que especialista haciendo ¿qué? Tiendas o carpas. Esto ha sido un producto todo el tiempo, ¿eh? ¿Cómo serían las carpas en aquella época? Hoy día tenemos carpas bastante gigantes, algunas que pueden albergar miles de personas. Así que, pero en aquella época entendemos que no eran tan grandes. ¿Qué tipo de materiales se utilizaban? Debían ser impermeables, ¿verdad? Porque siempre la inclemencia del tiempo. Así que estamos viendo que Pablo era especialista haciendo tiendas o carpas, y esto nos lleva a nosotros a analizar que cuando Pablo salió de la ciudad de Jerusalén porque lo querían matar después de ser cristiano, se fue a Tarso a vivir y parece que estuvo allá ocupado en estos menesteres hasta que el hermano Bernabé lo busca y lo lleva a Antioquía de Siria, que es donde se congregan, y de ahí Dios lo llama a uno y al otro al ministerio. Ahora, noten esto, hermano. Priscila y Áquila, ¿qué hacían? Carpa también. Carpas. Eran del mismo oficio. Parece que tal vez a través de esto fue que se conocieron, ¿ah? Pero ya Priscila y Áquila eran cristianos, eran personas que conocían el Señor. Ahora, noten qué pasó aquí. Yo pienso, hermano, que esta ha sido una de las mejores sociedades que quizás ha habido en la historia del mundo. Ustedes saben que las sociedades en negocios casi nunca terminan bien, ¿eh?
terminan bastante mal. Y más con gente extraña. Y personas extrañas, ¿verdad? Se conocían. Así que Pablo y Silas, Pablo y Aquila y Priscila fundaron una sociedad y comenzaron a construir carpas o tiendas allá en la ciudad de Corinto. Se hicieron socios en el trabajo. La verdad es que cuando hay una dependencia de Dios, hermano, todo va a funcionar bien en la vida de una persona. Es maravilloso cuando el Señor guía nuestros pasos. No es lo mismo cuando un cristiano está dando pasos a la ligera y dando golpes sin saber hacia dónde, que cuando una persona se deja guiar, se deja dirigir del Señor. Y no importa el paso que estemos dando en la vida, no importa el proceso, lo vamos a hacer con gozo. Y vamos a entender que eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esta es la parte que debe mover la actitud de todo creyente. Dios tiene un propósito. Nada ni nadie va a cambiar el propósito de Dios. Y la Biblia dice que el Señor ha establecido, Él ha creado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Es decir, hermanos, para nosotros todos los caminos están delineados por el Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dios dice, mi hijo, aquí está el camino para que tú camines, pero depende que yo quiera caminar. Porque yo puedo no tomar el camino de Dios. Y estoy hablando no de no ser cristiano, estoy hablando de un cristiano. Dios le dice, mira, mi hijo, por aquí es, pero si no quiero, ¿qué va a pasar? Voy a estar fuera de la voluntad de Dios. Voy a estar fuera del propósito de Dios. Y muchas veces ahí viene el mayor sufrimiento para el cristiano, porque nos salimos de lo que Dios ha establecido. Y Dios quiere guiarnos a nosotros, y los propósitos de Dios en la mayoría de los casos son desconocidos para nuestra capacidad intelectual. Porque la verdad, hermano, que cuando nosotros vemos, y la próxima semana vamos a continuar estudiando lo que pasó allí en Corinto, nos vamos a dar cuenta cómo Dios tiene control absoluto de hasta el más mínimo detalle en nuestras vidas. Al entender esto, yo sé, y como dice el mismo Jesús, si Él cuida de las aves, si hay una canción muy hermosa, un himno, cuidará también de mí. Pero es bonito decirlo. En un momento como este, nos inspiramos. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Dice una estrofa de ese himno, hermano, no te desalientes. Oigo al Señor decir, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso, ¿eh? Y mañana. Y cuando intentemos resolver algo y parece como que no encontramos la manera de resolverlo, ¿cantaremos así? ¿Confiaremos así? Este es el punto de la vida cristiana, hermanos. Si usted compra un televisor, el más moderno, pero no lo usa, ¿para qué sirve? Usted se puede comprar un auto 0 millas y usted lo guarda ahí en el garaje y no lo usa. ¿Para qué sirve? Puede decir, yo tengo un auto tal marca y tiene, usted puede acelerar en 30 segundos, llegar a 100 millas y todo, y dar todos los detalles. Pero si usted no lo usa, ¿para qué sirve? A veces tristemente pasa eso con nosotros los cristianos. Tenemos el único Dios verdadero que existe. No hay otro, hermano. No hay competencia de dioses. Los griegos creían que habían varios dioses y que se disputaban y a veces se enojaban unos con otros y creían en esos disparates, pero hay un solo Dios.
el creador de todo lo que existe. Y el cristiano tiene acceso al trono de la gracia. ¿A través de quién? A través de la obra de Cristo. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que está a nuestro favor el poder más extraordinario que existe. Pero a veces, hermanos, estamos muriendo de la sed con agua almacenada. A veces estamos adoleciendo de situaciones con la solución en las manos de nuestro Dios. Porque en la vida cristiana todo es a través de la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y estoy diciendo todo esto, hermano, porque cuando nosotros vemos este entramado entre Priscila, Áquila, Pablo, no se conocen, a ellos salen de Roma forzados, tal vez Priscila y Áquila no iban muy contentos, hay que entenderlo, porque no estamos hablando acá que el cristiano siempre va a estar muy feliz con las cosas que pasan. El cristiano aprende a aceptar la voluntad de Dios, No significa, no, todo lo que me pasa estoy feliz, contento, cantando estoy, aunque esté sangrando. No. A veces sangramos, a veces lloramos, pero mantenemos la confianza en Dios. Yo no sé por qué, pero Señor, gracias. Yo no lo entiendo, pero Señor, algo tú harás. Cuando tenemos esa resolución, vamos a ver el poder de Dios obrando grande en nuestras vidas. ¿Saldrían contentos de Roma, Priscila y Áquila? ¿Se encontraron accidentalmente con Pablo? ¿O Dios trazó esos caminos? Ahora se juntan, están trabajando juntos. Probablemente Pablo le inyectó energía y bendición al trabajo de ellos. Bendeciría a Dios aquella sociedad. Los iba a bendecir. Todo aquello nosotros podemos verlo. Así que, hermanos, mientras se pasaban los días trabajando, vamos a ver lo que hacían los fines de semana. Sí, vamos a ver lo que dice el verso 4. La hermana Mireya quiere leer. Adelante. Adelante, hermana. Ya Se le fue. Oh, no. Adelante, hermana Mireya. Tiene que abrir el micrófono, hermana. Sí, pues yo me lo... Ya. ¿No se escucha, hermana Mireya? Parece que tiene problemas con el internet. Otra persona... Okay. Versículo 4. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Vamos a ver. Discutía. ¿Sería que Pablo era muy controversial? ¿Conocen a alguien que es fácil estar discutiendo todo el tiempo? Llevarle la contraria a todo el mundo, no tener paz con nadie. Esto no es la característica que aparece acá. Y Pablo iba a la sinagoga. Recuérdense qué era lo que pasaba, que los extraños, los judíos que venían de afuera, siempre se les daba una participación cuando iban a la sinagoga. Y Pablo aprovechaba aquella oportunidad. Y yo pregunto, ¿qué iba Pablo a hablar allí? ¿Iba a hablar de él? ¿Iba a entrar en controversias personales con alguien? No. Iba a hablar de Jesús. Iba a hablar del Señor. Y cuando Pablo les hablaba a los judíos de Jesús, ¿qué se producía?
una discusión. ¿Por qué? No creían y no creen en Jesús. Así que esta era la situación por la cual vemos esta expresión aquí, discutía. Aquí no estamos hablando de una discusión religiosa, estamos hablando de un diálogo donde Pablo decía: Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, Él murió para salvar a los seres humanos, resucitó de la tumba. Y los judíos estaban refutando y discutiendo todo aquello. Así que esto pasaba en la sinagoga los días de reposo. Así que ellos noten que aquí menciona algo muy interesante, y es que dice que persuadía a judíos y a griegos. Estos griegos, ¿dónde estaban? También en la sinagoga. Ahora, para un griego ser miembro de una sinagoga, ¿qué tenía que hacer? Vamos a ver, ¿qué piensan? Circuncidarse. Había que convertirse en prosélito. Cuando vemos esto, los prosélitos eran personas que no eran de raza judía, pero se convertían al judaísmo. Entonces, el primer paso que tenía que hacer un hombre para convertirse a la religión judía era circuncidarse, no importa la edad que tuviera. Eso era lo primero. Y lo otro era bautizarse. Tenía que bautizarse en agua, bautizarse para pasar a la religión judía. Y habían griegos que eran miembros de la sinagoga, y el apóstol Pablo estaba empeñado en persuadirlo. ¿Pero persuadirlo para quién? Para Cristo. Persuadirlo para la salvación. Así que esta era la manera como los griegos, sin ser judíos, podían ser miembros de aquella sinagoga. Pero allí en aquel lugar el Señor estaba haciendo una obra de salvación. Usted sabe, hermano, que lo más importante para Dios es la salvación de un alma. La persona, cuando estamos enfermos, le pedimos al Señor que nos sane, pero sabemos que un día vamos a partir de este mundo. Y una persona, cuando piensa en esto, se da cuenta que lo más importante y lo más valioso es la salvación del alma, porque el día que partamos de este mundo, si estamos salvos, tenemos vida eterna; si no, hay condenación eterna. Así que el plan y el propósito de salvación de Dios siempre ha sido abierto con las personas. Y aquí, pues, judíos, griegos estaban siendo persuadidos para que conocieran al Señor. Pasó algún tiempo así, y luego Pablo dejó de trabajar en la confección de tiendas. Noten, Pablo estuvo un tiempecito trabajando con Priscila y Áquila, así que la empresa era de los tres, pero llegó un momento donde Pablo se retiró y se dedicó completamente a la predicación del evangelio. Vamos a ver lo que nos dice el verso 5. Hermana Bexi va a leer. Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que noten, hermanos, cuando Pablo llegó allí, ¿y para qué usó el Señor el oficio de Pablo? Para conectarlo con quién, con Priscila y Áquila. Y ahora Priscila y Áquila también estaban apoyando a Pablo en la predicación, aunque ellos seguían ocupados en su oficio de hacer tienda. Pablo se retira ya y está dedicado ¿a qué? Dice, completamente a la predicación de la palabra de Dios. Ahora, miren, nosotros no sabemos qué tiempo se tardaron Silas y Timoteo para llegar a Corinto. Recuerden que
Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Berea fue el lugar donde los judíos eran nobles y donde examinaban lo que decían las escrituras, y allí se convirtieron muchísima gente, una obra maravillosa en la ciudad griega de Berea. Pero allí se quedaron Silas y Timoteo. Pablo fue a Atenas y estuvo un tiempo en Atenas y ellos no llegaron allí. Pablo ahora está en Corinto, pero allí sí llegaron. ¿Qué tiempo se tomaron? No sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que cuando ellos llegaron, ya Pablo estaba desarrollando un gran trabajo evangelístico con las personas de esta ciudad. Y cuando ellos llegan, se unen a aquella actividad. Ahora, vamos a ver algo importante. ¿Qué Pablo tenía? ¿Qué tipo de preparación debía tener Pablo para poder compartir el evangelio allá en Corinto, en Atenas, en Filipos? ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Todo el mundo hablaba el mismo idioma en aquella época? ¿O había muchísimos idiomas ya? Había muchísimos. Recuerden que en el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí menciona 14 idiomas, lenguas diferentes. ¿Sería que Pablo hablaba griego? Era la única manera. Así que Pablo hablaba griego. Y era griego. O sea, también tenía nacionalidad griega también. Romana. Romana, okay. Romana, y sí. judía. Sí. Sí, perdón. Y así que Pablo hablaba griego. Todo esto es importante entender cómo Dios permite cosas en nuestras vidas para él glorificarse. Porque Pablo era ciudadano romano de nacimiento. Es como si dijésemos un hijo nuestro, aunque nosotros tenemos orígenes fuera de Estados Unidos, pero un hijo nuestro, si nace aquí, es un ciudadano americano por nacimiento, aunque de orígenes, en el caso de nosotros, origen del país donde nosotros venimos. Los hijos de la hermana Betsy no nacieron en Panamá, sin embargo, bueno, tienen ahí una mezcla de panameño y dominicano, ¿verdad? Pero nacieron aquí, pero sus raíces están en otras partes. Pablo tenía sus raíces judías, pero Pablo había nacido en una ciudad llamada Tarso, en Turquía, y Pablo nació como ciudadano romano. Ahora Dios iba a usar todo aquello para gloria de su nombre. Qué interesante es cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, aquí estoy, todo lo que tengo y todo lo que sea, quiero que sea para tu gloria, que sea para tu honra. Sí, una salvedad, y usted sabe que para la mayoría que usamos las redes sociales, usted ven siempre que hablan de los pastores que viven de diezmo. ¿De qué vivía Pablo? Y usan ese pasaje que Pablo hacía carpa, usándose solamente en Corintio. Pablo estaba dedicado totalmente al ministerio y la iglesia lo sostenía. Esto es bíblico. O sea, pero una persona que es llamada jamás en la vida está pensando en cómo va a ser sostenido o usar la iglesia como un trampolín para sobrevivir. Dios se encarga de suplir a través de la iglesia para ese hombre de Dios. Ahora, hay hombres de Dios llamados pastores que son bivocacionales. Por ejemplo, en mi caso, el hermano me conoció, yo estuve en ministerio pastoral mucho tiempo y la iglesia nunca me ayudó, porque yo trabajé con mis manos. Siempre produje, pero usted ve los ataques en las redes sociales que están sacando fuera de contexto de que los pastores viven de la iglesia y los mandan a trabajar. O sea, eso debemos tenerlo en claro. Una vida que ha sido llamada al ministerio pastoral, es más que un trabajo secular, porque no trabaja 40 horas. No trabaja 40 horas.
jamás. ¿Cuántas horas tiene a la semana? ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Y cuántos días tiene la semana? Son las 24 horas del día. Y ese pastor está. Ahí no se le paga overtime, no se le paga tiempo extra. Ese hombre está dedicado, pero la motivación jamás en la vida, un hombre que ha sido llamado por Dios, está pensando en la palabra dinero. Porque quien sostiene y llama es el Señor y está dependiendo. Ahora, la iglesia siempre debe estar consciente que debe sostener a sus pastores. Pastores que son tiempo completo. Si un pastor es bivocacional, la iglesia lo puede ayudar con la gasolina, con algunas cosas, algunos pagos para que lleve una vida más liviana. Pero la iglesia debe estar consciente. Y nosotros como creyentes, como iglesia, debemos nosotros estar conscientes. Y cuando veamos ese tipo de ataque, vamos a saber que esos son fuera de contexto. Aunque hay muchos que usan la montura para lucrarse a la obra del Señor, ellos le darán su cuenta a Dios. Quiero algo se aclarando porque ahí está, sí. Usan ese texto bíblico de Pablo, que él hacía tienda, pero fue en un tiempo específico y después se dedicó a tiempo completo a la predicación de la palabra. ¿Cómo se sostenía Pablo? Preguntémonos. Sí. Y el problema es que cuando nosotros estudiamos la Biblia, debemos estudiar la Biblia de manera completa, sistemática y sobre todo con sinceridad. A veces hay gente que toma ciertos versículos de la Biblia, lo saca de contexto porque están defendiéndose y justificándose una actitud que la persona tiene. Cuando una persona alega ese tipo de cosas es por una sola razón, por la dureza de su corazón, porque es mezquina la persona y porque no quiere dar a la obra de Dios lo que Dios dice, que le corresponde a su obra porque Dios lo ha establecido. No es defendiendo la voluntad de Dios, no es defendiendo lo que dice la palabra. Anda por ese lado. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vemos esto, y quiero que, ya que el pastor Abreu tocó este punto, quiero que veamos, Pablo hizo esto en Corinto, ¿verdad? Sin embargo, quiero que vean lo que Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a ver esto. Esto está totalmente claro. Quiero que abran en sus Biblias y es importante que usted tome notas de esto porque por ahí, como dice el pastor Abreu, aparecen gente que no tienen la intención de glorificar a Dios. Son personas que si por ello fuera la obra de Dios se destruyera, porque no les importa realmente, pero como quieren justificar su rebelión contra lo que Dios ha establecido, pues pueden tomar texto fuera de contexto para querer justificar su actitud. Mire, 2 Corintios capítulo 11, yo lo voy a leer, versículo 8, y para que veamos algo que Pablo le dice a ellos. 2 Corintios capítulo 11, verso 8 y verso 9, dice: he despojado a otras iglesias, recibiendo ¿qué? Salarios. ¿Qué es lo que es un salario? Un pago para serviros a vosotros. Pablo le está diciendo, señores, yo he estado entre ustedes gratuitamente, pero hay otra iglesia que ha estado pagando mi estadía aquí. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pablo le estaba quejándose entre los hermanos, hermano, me pasa esto, me falta esto. Dice, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿De dónde? ¿De dónde? De Filipos,
Recuérdense que cuando fue a Macedonia, fue la iglesia de Filipo, fue una iglesia que apoyó financieramente a Pablo de una manera extraordinaria. De Filipo y de Tesalónica, los hermanos, ¿qué hacían? Sostenían el ministerio de Pablo en la ciudad de Corinto. Dice, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. ¿Qué pasó allí? Pablo consideró que no quería ningún tipo de apoyo de la gente de Corinto. ¿Por qué razón? Eso lo desconocemos bíblicamente, pero está claro esto. Pablo dice, espérense, señores, yo no he tomado salario de ustedes, pero otras iglesias sí han pagado mi salario para yo estar acá. ¿Estaría Pablo interesado en el dinero? No, pero Pablo tenía que comer, tenía que vestir, tenía que moverse, andaba con un equipo de personas. ¿Cuántas personas acompañaban a Pablo? Y Pablo debía ser responsable del cuidado de esas personas. Así que necesitaba un buen presupuesto. Lo que hemos visto hoy en la ciudad de Corinto, cómo Pablo está fabricando tiendas, es algo que nosotros debemos analizarlo desde este punto de vista. El que Pablo comenzara a fabricar tiendas en la ciudad de Corinto le permitió conocer a Priscila y a Áquila, que fueron de gran bendición en la obra misionera. O sea, todo redunda en beneficio del Evangelio de Cristo, en el crecimiento de la obra de Dios. Así que, hermanos, esto es muy importante tenerlo claro, tenerlo presente en nuestros corazones. Ahora, vamos a ver el último versículo del estudio bíblico de hoy, y es el verso 6. Así que alguien léase el verso 6 y con este versículo estaremos ya concluyendo. Yo puedo leer. Adelante. Pero poniéndose y blasfemando, estos les digo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Hermanos, aquí aparecen dos expresiones que caracterizaron la reacción de los judíos. ¿Dónde? En la ciudad de Corinto. ¿Cómo reaccionaron? Recuérdense que Pablo hasta ahora está yendo a la sinagoga los sábados y está discutiendo acerca de esto, pero ¿cuáles son las dos expresiones que califican acá a los judíos? ¿Cuáles son? Oponiéndose y blasfemando. Sí. O sea, opositores y blasfemos. ¿Qué es lo que es blasfemia? Hablar lo que no es. Hablar palabras ofensivas. Y estaban blasfemando del nombre de Cristo. Los judíos estaban blasfemando el nombre de Cristo. Y déjenme decirle que eso no ha cambiado mucho. Hay judíos que usted no le puede mencionar el nombre de Jesús. No todos, ¿verdad? Porque hay judíos que creen en Jesús. Pero son calificados aquí como opositores y blasfemos. Ahora, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Limpio estoy de la sangre de ustedes. En otras palabras, yo les he dicho lo que Dios ha comunicado. La misión del profeta, el profeta comunica el mensaje de Dios, cumple con lo que Dios manda. ¿Qué piensan de la acción de Pablo con los judíos? ¿Qué piensan? Pablo le dice, ya, no sigo con ustedes. Me voy a los gentiles. Exacto. ¿Qué piensan, hermano? Vamos a ver, ¿qué piensan? Si nosotros traemos esto hoy, vamos a ver, si contextualizamos esto, Pablo le dice, miren, ya, se acabó con ustedes, me voy a los gentiles, estoy limpio de la sangre de ustedes. ¿Cómo podemos nosotros contextualizar, traer esto al tiempo actual nuestro, hoy, nuestra relación con las personas? ¿Qué piensan? Se cansó. Pablo se cansó. Bueno, sí.
Yo voy a hacer una pregunta, mi hermano. Uno le predica o cualquiera de nosotros comienza a compartir la palabra con alguien y uno le predica la ayuda, de todas las formas, la ayuda llega, sea financiera, sea emocional, el tiempo, y uno ve que esa vida no responde, a lo contrario, va en camino opuesto. Sí. Seguimos nosotros como masoquistas, No. o Dios nos manda que seamos masoquistas en ese aspecto. No, a sacudir el polvo y dejarlo, encomendárselo al Señor. Pero nosotros no podemos perder el tiempo, porque este tiempo es muy precioso, para uno perderlo con vidas que no le responden al Señor. Y otros que pueden aprovechar esa evangelización y uno perdiendo el tiempo Aprovechar la con coyuntura. los que no están en eso. ¿Y a quién no le ha pasado esto? ¿A quién no le ha pasado? ¿Y cuántas veces nos pasará? Dedicarle tiempo, toda la atención, todo el cuidado, todo el apoyo en todos los sentidos y finalmente la persona pues no reacciona. No, y pensar que la persona, pensar que Dios es el que está interesado, que es el que tiene la necesidad de que le busquen. Siempre cree que es Dios que anda de... Sí, es la verdad, Dios está interesado en nuestro cambio, en nuestras bendiciones. Pero nosotros primero debemos reconocer la necesidad que tenemos de Él, porque Dios sigue siendo Dios con o sin nosotros. Pero si uno ve el mismo caso de Pablo aquí, él dice que se sacudió el polvo. Él se apartó porque vea que eran blasfemos, que no respondían. Entonces se fue. Es una lección también debe ser para nosotros como creyentes y como iglesia, que uno debe darlo todo sin esperar. Porque no es que la gente sea miembro de la iglesia local, que venga. No, que la gente conozca a Dios. Y si Dios en su soberanía quiere establecerlo en la iglesia local, Él lo va a establecer. Y la persona, cuando sabe que ha sido Dios, el Señor que lo ha llamado, va a producir para el reino del Señor. Y ya no tiene compromiso y no va a hacer la cosa, va a venir a la iglesia o va a colaborar con la iglesia por compromiso con el pastor o con los hermanos. Lo está haciendo porque ama a Dios, porque Dios le ha despertado y sabe que el mayor privilegio es cuando uno se dedica y le sirve al Señor. Amén. Hay un fruto que se espera ver de alguien que ha conocido al Señor. Y en el caso de los judíos no había ningún fruto. Así que, hermano, la expresión de Pablo, y quiero que aclarar este punto, la expresión de Pablo no fue que dejó de predicarle a los judíos, sino que en Corinto ya no asistió más a la sinagoga, ya no más. Ok, señores, yo vengo acá a compartirle la palabra de Dios a la sinagoga. Ustedes no quieren, me voy de la sinagoga y me voy a predicar a otras partes. Ya no volvió más a visitar aquella sinagoga. La hermana Beatriz parece que tiene algún comentario o alguna pregunta. Sí, nosotros ahorita vemos, los judíos hasta ahorita no reconocen y no quieren reconocer. Y realmente, habiendo nacido Jesús allá en Belén y hasta ahora, ellos no reconocen y no quieren. Solo los mesiánicos son los que han reconocido a Jesús, pero los demás no, hasta ahorita. Y por más que la tecnología, la gente, todo el mundo habla de los cristianos, y hasta ahora ellos no abren su corazón a Cristo. Amén. Por eso están viviendo la que están pasando, Sí. Por eso viven, valga la redundancia, como viven, rodeados de enemigos por todas partes, con un temor permanente y una amenaza permanente. ¿Es fruto de qué? De eso mismo, de la desobediencia al Señor. Un día se van a arrepentir, porque está en la palabra, un día se van a arrepentir
Y ese remanente que se arrepienta va a aceptar a Cristo y va a reconocer, pero será solo un remanente. La gran mayoría de ellos se va a perder. Pero un remanente finalmente va a abrir sus ojos y va a recibir al Señor. Así que, hermanos, esta noche hemos visto cómo Dios utiliza diferentes circunstancias para glorificarse. Cuando nos pase algo extraño, siendo cristiano, siempre digamos, Señor, ¿qué tú estás haciendo que yo no entiendo? Y confiemos en Él. Y cuando usted lo dijo allá en la casa de la hermana Mireya, cuando la visitamos hoy, que el Señor ya sabía, eso es lo que nos debe consolar a nosotros, que lo que nos está aconteciendo ahora, pues, ya el Señor lo sabía. Él lo sabe ya. Entonces, eso no, por eso de consolarnos a nosotros, que de toda aflicción nos librará el Señor. Porque Él sabe lo que quiere en medio de todo eso. El propósito, formar el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el propósito. Y nosotros lo que nos enfocamos en nosotros mismos y nosotros que queremos salir con esa la naturaleza. Si no enfrentamos ninguna dificultad, ¿cómo demostramos nuestra confianza en Dios? Si cada vez que tenemos una aflicción, el Señor hace un milagro. Uf, tengo sed, cae el agua inmediatamente. Estoy cansado, me pone a descansar. Señor, quiero dormir, me duermo inmediatamente. Padre, quiero comer, ahí está la comida inmediatamente. ¿Cómo yo demuestro mi confianza en Dios? No hay manera de demostrar mi dependencia del Señor. Amén. Así que Dios va a usar diferentes maneras de que nosotros demostremos que confiamos en Él y que dependemos de eso. El Señor les bendiga en esta noche. Amén.